Pues os invito a que abramos nuestras Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16. Y hoy, durante este día, quiero que meditemos acerca de una ventaja que el creyente tiene, una ventaja importantísima, y es la ventaja de conocer la verdad. La ventaja de conocer la verdad. Como creyentes tenemos este privilegio de que Dios se ha revelado de una manera objetiva, una manera entendible y una manera eficaz también. A través de su palabra, Dios cumple sus propósitos. Y para el creyente, y lo vamos a ver esta mañana, es una ventaja conocer la verdad para cada situación en nuestra vida. Para el día a día es una ventaja. Ahora creo que todos sabéis bien, hace casi un mes se producía quizás la que ha sido la tragedia del año. En los Alpes, un avión que volaba desde Barcelona a Düsseldorf y de repente perdieron el contacto con este avión se estrelló, una gran tragedia, e inmediatamente las personas querían saber qué había pasado. Fue una tragedia horrible y una situación que desde el primer momento mostró que la gente quería buscar saber lo que ocurrió. Era una necesidad. Necesitaban conocer la verdad acerca de este accidente. A pesar del dolor que pudiera causar, ya sea los que estaban más implicados como los más curiosos, todos querían saber. Desde el primer momento, da igual el canal que pusieras en la televisión, estaban hablando de lo mismo. Y al poco tiempo, eso fue algo que sorprendió realmente a la sociedad, al poco tiempo se comenzó a saber qué había ocurrido. Las evidencias condujeron a una verdad terrible y dolorosa. Unos necesitaban conocer la verdad para saber cómo fueron los últimos momentos de sus seres queridos. Otros necesitaban conocer la verdad para saber cómo evitar que algo así volviese a suceder. De alguna manera, conocer la verdad sirve para continuar adelante. Conocer la verdad sirve para protegernos de las incertidumbres. Lo contrario de conocer la verdad es no conocerla, es no saber, y eso crea incertidumbre, y la incertidumbre crea temor, crea miedos, crea angustia. Y conocer la verdad puede incluso darnos confianza en cuanto al futuro. Ahora, lo que realmente sería una ventaja, porque en esta situación las personas necesitaban saber qué pasó. Y al final se pudo saber prácticamente qué pasó de una manera exacta. Pero lo que sería de verdad una ventaja es poder conocer la verdad antes de que esto sucediera. Imaginaros qué sería. Las personas no subirían al avión. Los dueños de la empresa no podrían ser piloto. Los que habían pensado en el sistema de cerrar esa puerta, abrirla, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero realmente poder conocer la verdad antes de que algo suceda sería una ventaja. Bueno, esta es la situación exacta en la que nos encontramos cuando llegamos a Juan 16. De hecho, esta es una escena que comienza en el capítulo 13, una escena que Juan recoge de un discurso del Señor Jesús, enseñanzas fundamentales para sus discípulos, que podríamos resumir como esto. Conocer la verdad es una ventaja para el creyente. Juan capítulo 16, Jesús está hablando con sus discípulos y dice así los primeros versículos de este capítulo: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas,
la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Hasta aquí, por ahora, en nuestra lectura. Es fácil ver lo que aquí resalta. Varias veces Jesús dice esta expresión: os he dicho estas cosas. Os he dicho estas cosas. Y luego en el versículo 7 afirma: yo os digo la verdad. Durante toda esta escena, es la escena de Jesús cenando con sus discípulos unas horas antes de morir en la cruz por ellos y todos aquellos escogidos de Dios. Jesús está diciendo muchas cosas a sus discípulos. No está diciendo todas las cosas. Dice en el versículo luego en el versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. No les está diciendo todas las cosas, pero les está diciendo muchas cosas. Y les está diciendo la verdad. Y les está diciendo estas cosas para que confíen en Él. En el versículo 13, por ejemplo, Jesús les habla acerca de un traidor. Les habla acerca de alguien que iba a traicionarle y que era alguien del grupo íntimo. Y Jesús le dice: y os digo esto ahora para que cuando suceda, continuéis confiando en mí, para que aun a pesar de esta situación, que sepáis que yo lo sabía, que yo sigo teniendo el control de todas las situaciones, y así podéis continuar confiando en mí. En el versículo 14 les da a conocer la verdad acerca de su partida. Él les dice que se tiene que ir, y esto los discípulos no lo entienden. Les sorprende, y les asusta, y les agobia. Pero Jesús dice: mira, voy a preparar un lugar para vosotros. Juan capítulo 14. Y así como me veis que voy a ir, voy a volver. Y voy a volver para tomaros y para que donde yo esté, vosotros también estéis para siempre conmigo. Les da a conocer también la verdad acerca de un ayudante especial que Él va a enviar, el Espíritu Santo. En el capítulo 14 les dice que Él va a rogar al Padre y Él os dará otro Consolador. Y esto es una referencia a alguien que es de la misma esencia de Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, como Jesús les dice. Os lo voy a enviar. Y ahora aquí en el capítulo 16, versículo 7, además Jesús dice: esto os conviene, esto es vuestra ventaja. Jesús también les da a conocer acerca de la paz especial que les deja al final del versículo 14. Una paz que no es del mundo, una paz que no viene de sentimientos y de circunstancias, no es algo que nuestro propio ser genera. Es una paz que viene de afuera, es una paz que Cristo nos da, es su paz, y es una paz que va a estar para nosotros, con nosotros para siempre, con los discípulos. Jesús les está diciendo estas cosas. En el capítulo 15 Jesús les enseña más cosas, la verdad acerca de la relación de sus discípulos con su Señor. Y les dice: permaneced en mí. Y les dice: separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la relación, tenéis que seguir confiando en mí, tenéis que perseverar, confiar en mí. Y Jesús les dice: esto va a hacer que deis fruto. Esta es la verdad, esto es lo que Jesús les está diciendo. También Jesús les habla acerca de la relación entre los discípulos. Les da este gran mandamiento: que os améis unos a otros. Amaos unos a los otros. Y luego Jesús, que es los últimos versículos del capítulo 15, les habla de algo que realmente les pone tristes. Ya lo hemos leído. Os he dicho estas cosas, versículo 6, y porque os las he dicho, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús les habla acerca de la relación del discípulo con el mundo. El mundo os odiará. Y luego en el capítulo 16, os expulsarán de las sinagogas. Luego veremos detenidamente qué significaba eso, qué implicaba. Y aún a algunos de ellos les matarían. Y claro, uno pensaría de manera lógica y humana que si a alguien le dicen esto, no estás pensando: ah, qué bien que me has dicho esto. Todos reaccionaríamos como aquellos discípulos, que no son los que se pusieron tristes. O sea, tenemos que fijaros cómo la palabra de Dios nos lo explica. No dice se pusieron tristes, dice: la tristeza ha llenado vuestro corazón.
O sea, la tristeza había tomado el control sobre los discípulos. Casi parece una paradoja que Jesús está diciendo estas cosas y pensaríamos, qué bien, Jesús dice estas cosas y esto debería producir gozo y paz y tranquilidad. Sin embargo, produce otra cosa y en un momento veremos el porqué de esto. Pero ante tal cantidad de información verdadera, los discípulos reaccionan con tristeza. De hecho, así es como comienza el capítulo 14. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Esta palabra turbarse habla de una angustia profunda, habla de una cabeza, de una mente que es sacudida, y es el resultado de esa mente sacudida, esta turbación, esta tristeza. En el capítulo 15, versículo 11, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto, y aparentemente no estamos viendo esto aún, aunque luego sí ocurriría. Y como decía en el versículo 6 del capítulo 16, estos están controlados, dominados por la tristeza. Y en unos momentos veremos por qué esta reacción. Pero Juan nos dice que Jesús está alentando a sus discípulos. Esta es la verdad de esta escena. Jesús está haciendo esto para animar a sus discípulos, para alentarles por medio de la verdad del plan de Dios. En el capítulo 14, como decíamos antes, versículos 2 y 3, Jesús les dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros. Eso debería producir gozo en los discípulos. Luego en el versículo 12 del mismo capítulo le dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas. Y no tenemos que irnos muy lejos, hermanos, solo al libro de los Hechos, para ver que esto fue una promesa de Jesús que se cumplió. Jesús nunca obtuvo el resultado de uno de sus sermones que tuvieron Pedro y Juan o a veces Pablo. Y eso, una promesa del Señor Jesús. Mayores obras que estas harán. Luego en los versículos 16 y 18 les habla del Espíritu Santo que va a venir. Les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendría a través del Espíritu Santo a ellos. Luego en el capítulo 15, versículo 5, les dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y luego en el versículo 16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Y Jesús dice, estas cosas os he dicho. Estas cosas os he dicho. Os he dicho estas cosas. Os he dicho la verdad. Os digo la verdad. La intención de Jesús es que crean en Él. Y esto no es una cuestión de que crean en el Evangelio. Ellos creían. Lo que Jesús está resaltando aquí es que la necesidad de que continúen creyendo en Él. De que el creyente, el discípulo de Jesús, continúe confiando en Jesús, no importa cuál sea la situación y la circunstancia, sabiendo que Él conoce, recordando las promesas que Él ha dado al creyente, a sus discípulos. Por eso lo que este texto nos enseña es que conocer la verdad de la voluntad de Dios vivifica al creyente. Esta es la enseñanza. En otras palabras, conocer la verdad del plan de Dios fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Nos ayuda a continuar adelante en medio de pruebas, aún en medio de la persecución del mundo. Nos protege de las incertidumbres que pueden llegar a causar esta angustia en nuestra mente, este ser sacudidos, esta turbación. Conocer la verdad nos da confianza en cuanto al presente y en cuanto al futuro. Conocer la verdad es nuestra ventaja. Es nuestra ventaja. Y Jesús habla en estos versículos, realmente desde el versículo 1 al 15, el resto de los versículos los veremos por la tarde, habla de 3 ventajas que el creyente tiene al conocer la verdad. 3 ventajas que el creyente tiene al conocer la verdad. Vamos a ver la primera ventaja. La primera ventaja es que conocer la verdad acerca de la persecución del mundo nos protege del desánimo. Conocer la verdad acerca de la persecución del mundo nos protege del desánimo.
Jesús dice en el versículo 1, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Y hace referencia principalmente por el contexto a las cosas que dijo en cuanto a la persecución del mundo, a ese odio del mundo del que habla en los versículos 18 y 19 del capítulo 15, y a ese odio del mundo que se refleja en el versículo 2 del capítulo 16. Jesús está diciendo que para sus discípulos era necesario conocer la hostilidad del mundo hacia ellos. Es decir, sería mucho peor vivir sin conocer esto. Sería mucho peor vivir en ignorancia. Sería mucho peor vivir pensando que la vida cristiana es fácil. La vida cristiana no es fácil. Y el mensaje del Evangelio no es cree en Jesús y todo te irá bien. Y entrarás en Disneylandia. Y esa será tu vida. Tus bolsillos se van a llenar. Nunca vas a estar enfermo. Eso no es lo que Jesús dice. Eso es la ignorancia. Y eso no es nuestra ventaja. Nuestra ventaja es conocer esta hostilidad del mundo. Y es necesario conocer la verdad, Jesús dice, para no ser sorprendidos por esta reacción del mundo. Fijaos, Jesús dice, os he dicho estas cosas para que no tengáis tropiezo. Esta palabra tropiezo es una palabra que en el idioma original es la palabra escandalizo. Y ahí es de donde viene la palabra escándalo, o el verbo escandalizarse. Y lo que esta palabra significaba es que alguien te provocara un enfado, o que alguien te provocara una ofensa. Y Jesús está diciendo, os estoy diciendo la verdad, para que cuando ocurra esta persecución, para que cuando veáis que el mundo os odia, por vivir como vivís y por predicar lo que predicáis, no os ofendáis y digáis, esto no lo sabía, esto me está pillando por sorpresa, ¿cómo puede ser que yo le estoy hablando al mundo de Cristo y el mundo rechaza y el mundo me odia? Y Jesús les dice esto para que no tengan tropiezo. Es necesario conocer la verdad para no caer en el desánimo. Os expulsarán de las sinagogas e incluso algunos os matarán y lo harán pensando que sirven a Dios por esto. Y Jesús está diciendo que la verdad les iba a proteger de caer en el desánimo cuando ocurran cosas que les pillarían por sorpresa, cosas que no esperarían. Jesús ya se lo ha dicho. Aun si un creyente muere por predicar a Cristo, esto no debería sorprender a ningún otro creyente, porque Jesús ya lo había explicado. Y lo que podría causar desánimo en los discípulos, empezar a predicar y obedecer a Jesús y de repente encontrarse con un rechazo total. Pensad en el apóstol Pablo. ¿De qué ciudad o pueblo salió él sin que le rechazaran, sin que le echaran? De alguna de esas ciudades incluso salió con piedras volando a su alrededor. Jesús les dice que es necesario que conozcan la verdad para que no caigan en desánimo, para que no tropiecen en su fe. Para que no digan esto que está ocurriendo, no me lo esperaba, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo puede ser que algo así ocurra? Yo no lo sabía. Igual estoy confiando en alguien que no debería confiar. Eso es lo que Jesús dice. Mira, tienes que saber que el mundo te va a odiar y aún así continuar confiando en mí, porque yo tengo todo bajo control. Jesús pone aquí los ejemplos, el expulsar de la sinagoga. Si vamos al contexto judío, que a alguien le expulsaran de la sinagoga era realmente que a alguien le expulsaran de esa sociedad. Era una marginación semejante a la que se le hacía a los leprosos. En el capítulo 9 de Juan encontramos la situación en la que Jesús sana a un ciego de nacimiento y los fariseos no se creen que fuera ciego de nacimiento. Y entonces llaman a sus padres y le preguntan, ¿vuestro hijo era ciego de nacimiento? Y dicen, sí. ¿Y qué pasó? Y los padres, dice ahí, Juan explica que no quieren decir más. Le dicen a los fariseos, preguntarle a él, que es mayor. Pero dicen esto porque tenían miedo ¿de qué? De ser expulsados de la sinagoga. Porque esa expulsión significaba ser marginados totalmente de la sociedad. Y Jesús dice, eso os va a ocurrir. Y qué gran desánimo sería para un creyente si esto ocurre y nosotros no lo sabíamos. Qué incertidumbre, ¿verdad? Tú has confiado en que obedeces al Señor, vas y dices,
estoy haciendo tal cual me lo dice, o sea que todo va bien y todo va mal. Y tú dices entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces lo que Jesús me dijo no es verdad. Y no, Jesús ya nos había advertido de esto. Y como veremos esta tarde, por eso envía al Espíritu Santo para hacer una obra que tú y yo no podemos hacer, cambiar el corazón de un pecador. Y Jesús les dice también que la razón de este odio y de esta actitud del mundo no son ellos, es Jesús realmente. El versículo 3 dice, harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y ahora es interesante, Jesús dice, no han conocido ni al Padre ni a mí. Y lo que Jesús está explicando es que la razón por lo que el mundo va a odiar a los creyentes es porque no han conocido a Dios a través de Cristo, que es la manera de conocer a Dios. Fijaos que en el versículo 2 dice que algunos matarán a los discípulos pensando que hacen un servicio a Dios. Y estas personas pensarán que conocen a Dios, pero no conocen a Dios de la única manera que podemos conocer a Dios, porque Juan mismo en el capítulo 1 de este Evangelio, el versículo 18, dice que Jesús es quien ha dado a conocer al Padre. Y solo venimos al Padre, Juan capítulo 14, versículo 6, a través del Hijo, a través de Jesús. Por lo tanto, conocer la verdad acerca de la persecución nos prepara para confiar en los planes de nuestro Dios. Conocer esta verdad nos previene del desánimo. Hermanos, no caigamos en el desánimo. Ya sabemos, si nos rechazan, ya sabemos que eso es la actitud normal del mundo, de un mundo que es rebelde hacia Dios, de un mundo que rechaza a Cristo. Los verdaderos discípulos no serán sorprendidos por las pruebas y rechazo. Pero algunos que dicen ser discípulos de Jesús abandonarán la fe cuando toque sufrir por Cristo. Jesús lo explicó en una parábola, la parábola de la semilla y el sembrador, y en uno de esos lugares que cayó la semilla, Jesús dice en Mateo 13:21, aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra, y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. La primera reacción de los discípulos no fue esta. Cuando Jesús fue apresado, momentos después de estos versículos que leemos, Mateo cuenta que Jesús les dice, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Y esa palabra, ese verbo apartarse, es el mismo escandalizo. Esta noche todos vosotros os escandalizaréis de mí. Y Jesús dice, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué Jesús le dice estas cosas a sus discípulos para que no tropiecen sabiendo que ellos van a tropezar? Bueno, la intención de Jesús no es evitar la escena. La actitud, la intención de Jesús es fortalecer la fe de sus discípulos ante lo que les venía. Y aunque al principio no mostraron una fe fuerte precisamente, después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos fueron transformados radicalmente y comprendieron que Jesús decía la verdad y comprendieron también la necesidad de un mundo que estaba sumido en la mentira y continuaron predicando. Y no les sorprendió la prueba y la persecución. Unos días atrás estaba hablando con un hermano de otra iglesia y me hablaba, de un tema político. Hay un partido político que ha dicho que si salen elegidos, que ellos van a intentar quitar la religión de los colegios, todas las religiones. Y este hermano venía a mí y me decía, ¿qué piensas de eso? Y yo le dije, no me sorprende. No me sorprende. Este mundo es contrario a Dios. Me daría pena porque, de alguna manera Dios ha abierto ahí una posibilidad de enseñar a los niños evangélicos en los colegios y de poder seguir predicando el evangelio en un lugar en el que muchos otros países no tienen esa posibilidad. Pero si eso termina, no me sorprende. Este mundo es contrario a Dios y este mundo necesita a Cristo. Y este es el tema, porque
si no vemos la necesidad del mundo, si solo vemos la persecución, si solo vemos el rechazo, no veremos la necesidad de predicar al mundo. En cambio, quizás tomaremos una actitud que tristemente otros toman de buscar el aplauso del mundo en vez de buscar el arrepentimiento del mundo. No caigamos en la trampa. Pidamos al Señor que nos dé valor para predicar la verdad del Evangelio y que nos dé el valor de aceptar las consecuencias de predicar el Evangelio. Y si hay persecución, no nos va a sorprender, no va a limitar nuestra fe, no nos va a hacer tropezar, nos hará poner nuestra mirada en aquel que nos dijo estas cosas para que no tengamos tropiezo. La segunda verdad que Jesús nos enseña aquí en estos textos es que conocer la verdad acerca de la providencia de Cristo nos protege de la depresión. Conocer la verdad acerca de la providencia de Cristo, es decir, de que Cristo conoce estas cosas de antemano y de que Cristo tiene el control de todas las cosas de antemano, eso nos va a proteger de la depresión o de la tristeza. Jesús les dice en el versículo 4, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora de la prueba, la hora de la persecución, cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y fijaos lo que dice Jesús aquí, Jesús lo enfatiza. Os acordéis de que ya os había hablado de ellas. En otras palabras, os acordéis de que esto que está pasando, yo lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Porque yo sé todas las cosas. Y yo lo voy a permitir porque esa es la providencia de Cristo. Él tiene el control sobre todas las cosas. Dios sabe lo que va a suceder y cómo va a suceder. Y Dios permite, y Dios maneja, y Dios dirige. Ahora, aunque Jesús había presentado varias promesas a sus discípulos, la realidad de esta persecución les había hundido. Dos cosas vemos aquí. En el versículo 5, Jesús les dice, voy al que me envió. Esto es algo que estaba diciendo continuamente. Y ahora dice esta expresión, ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Bueno, si no tenemos cuidado, una persona podría decir que Jesús aquí se está contradiciendo, porque realmente en el capítulo 13 Pedro le había preguntado a Jesús ¿a dónde vas? Pero Jesús no está diciendo aquí ninguno de vosotros me ha preguntado. Jesús les está diciendo ya no me preguntáis. Ahora os estoy diciendo estas cosas y ya no me preguntáis. Estáis confundidos, estáis llenos de tristeza y ya ni siquiera preguntáis como hace un momento me preguntabais a dónde vas. Y de hecho tenemos varias preguntas. Pedro pregunta, Tomás pregunta, Judas, no el Iscariote, pregunta, Felipe también preguntan al Señor Jesús, pero llega un momento que cuando Jesús les dice os van a odiar, os van a expulsar, os van a matar, la palabra que utilizaríamos es deprimidos, están deprimidos. La depresión es un síndrome caracterizado por una profunda tristeza, por abatimiento y una disminución de las funciones psíquicas, o sea, una disminución de nuestra manera de pensar, o de pensar mal, o de no pensar. Eso es la depresión. Eso es realmente lo que produce cuando una persona está deprimida. Tiene profunda tristeza, una tristeza que le domina, una tristeza que le abate, que incluso le abate físicamente, y es una tristeza que no le permite pensar bien, que no le permite pensar la verdad, que no le permite actuar de acuerdo a la verdad. Y parece una contradicción porque Jesús quería llenarles de gozo. Capítulo 15, versículo 11. Para que mi gozo en vosotros sea completo. Sin embargo, hay tristeza. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la clave para que en ese momento hubiera tristeza y luego cuando vamos al libro de los Hechos no hay tristeza, sino que hay gozo, hay pasión por Cristo, hay predicación del Evangelio con mucho ánimo? Bueno, la clave está en lo que Jesús dice en el versículo 4. Os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas.
Jesús no está preocupado necesariamente en que sus discípulos estén contentos y tranquilos en ese momento. Jesús dice, cuando llegue la hora, os acordaréis de lo que os dije. Y eso va a controlar vuestra mente, y eso va a protegeros de la depresión. La palabra tristeza en el versículo 6 significa dolor mental, significa ansiedad. No es una cuestión que ocurre aquí, es una cuestión que empieza aquí y que tiene sus efectos aquí. Pero el problema es mental, el problema es pensar mal, el problema es no pensar correctamente, el problema es no pensar en la verdad y dejarse llevar por cosas que son mentiras, o dejarse llevar por la incertidumbre de no conocer la verdad. Por eso, el buen y amoroso Maestro les dice estas cosas, para que cuando llegue la hora, se acuerden de que Él tiene el control de todas las cosas. En el capítulo 13 y el versículo 19, cuando Jesús habla del traidor, Él dice, os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En el capítulo 14, versículos 28 y 29, después de hablarles de su paz que les deja, oísteis que os dije, dice, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ahora Jesús está con estas palabras demostrando que Él es Dios. Esta es la profundidad de las palabras de Cristo aquí. Yo ya lo sé. Yo sé cómo va a ocurrir y yo tengo el control de todas las cosas. Aun cuando les dice que va a haber un traidor y ese traidor está maquinando, y lo sabemos, los evangelios nos lo cuentan, ese traidor Judas está maquinando con los enemigos de Jesús para buscar el mejor momento. Ahora, los evangelios nos muestran que los fariseos y los escribas pensaban que el momento de la Pascua no era el mejor para matar a Jesús. Esto no lo dice el evangelio. Sin embargo, en el capítulo 13, Jesús le dice a Judas, ahora ve y haz lo que tienes que hacer. Ese es el control de Jesús sobre la historia y sobre todo lo que ocurre. Cuando los fariseos tenían otros planes y Judas buscaba el momento, Jesús dijo, este es el momento, ahora vas, ahora sales. Y Judas fue y salió y dijo a los fariseos, y ese fue el momento. Y por eso Juan en el capítulo 10, Jesús en el capítulo 10 de Juan dice, yo doy mi vida, nadie me la quita. La providencia de Cristo nos protege de la depresión. Recordar que Cristo tiene el control mantiene nuestra vista en las promesas de Jesús, no en nuestras preocupaciones. Si se cumple lo malo que Él predijo, también se cumplirá lo bueno que Él predijo. Y sabemos que nada de lo malo ocurre fuera del control de Jesús. Sabemos que Dios, aún lo malo, hace que sirva para sus propósitos. De acuerdo a Romanos 8:28, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. La clave es que Cristo controle nuestra mente. Esa es la clave, hermanos. Estas cosas que Cristo nos ha dicho, que Cristo dice a sus discípulos, al estar en la mente de ellos, que os acordéis. Este verbo acordarse es traer a la memoria algo que ya se sabía. No es algo que no se sabía, es recordar algo que ya estaba ahí. Y ese poder de la verdad en nuestra mente nos libra de la angustia, nos libra de las preocupaciones de la vida, esas preocupaciones que tratan de dominarnos. Es el ejemplo que vemos en los discípulos. Si a ellos les pasó, y aún teniendo a Cristo delante de ellos, no debemos nosotros ser ingenuos de pensar que si la verdad de Dios no está en nuestras mentes, la mentira pronto tomará el control. Este año he animado a nuestra iglesia en Pontevedra a comenzar un plan de memorizar versículos. Cada domingo en el boletín van 1 o 2 versículos. Uno de los hermanos que lo ha tomado con muchísimo ánimo a veces viene y me dice, esta semana nos has dado muchos versículos. Digo, hombre, solo son 2, quizás 3, pero... Y es una semana.
pero este hermano me encanta porque cada semana prácticamente me habla de esto. Quisiera que muchos más lo hicieran, pero bueno. Pero la pregunta es, ¿cómo nos vamos a acordar de lo que no está en nuestra mente? Os he dicho estas cosas, pero si tú no vas a estas cosas y las conoces, si no conoces la verdad, que no te extrañe, querido hermano y hermana, que aún confiando en Cristo, seas dominado muchas veces por la tristeza, por la angustia, te sientas deprimido. Conocer la verdad acerca de la providencia de Cristo nos protege de la depresión. Lo último que Jesús enseña aquí, lo estudiaremos con más profundidad a la tarde. Jesús enseña también que conocer la verdad acerca del poder del Espíritu Santo nos protege de la decepción, de una vida cristiana de decepción, de una vida espiritual, una vida de iglesia de decepción, porque Jesús vuelve a hablar del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Jesús dice en el versículo 7, os digo la verdad. Y necesitamos volver a enfatizar esto, porque ¿cuántas veces encontramos en los evangelios a Jesús diciendo, de cierto os digo, en verdad os digo, yo os digo la verdad? Este es nuestro Maestro. Él nos dice la verdad. Él nos libra del mar de mentiras que es este mundo. Él nos da luz y Él nos ayuda y Él nos protege. Jesús dice, os conviene que yo me vaya. Jesús no explica esto, no nos dice, os conviene que yo me vaya porque. Lo único que Él dice, dice un porque, pero dice, si no me voy, el Consolador no vendrá. Está diciendo, os conviene que Él esté aquí y que yo me vaya. No nos explica Jesús, pero es bastante fácil comprender por qué cuando uno estudia el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos muestra claramente que Jesús tenía un ministerio único, un ministerio que consistía en morir por los pecadores, un ministerio que consistía, nos lo dice Efesios 4, versículos del 8 al 10, en bajar a las profundidades de la muerte y vencer a la muerte allí mismo y obtener para nosotros esa salvación, esa redención, y luego subir al cielo. Lo dice en el capítulo 14, para preparar un lugar para nosotros. Lo dice el autor a los Hebreos, para que Él esté a la diestra del Padre intercediendo continuamente y perpetuamente por nosotros. Es un ministerio único que Jesús tiene, que luego a la tarde veremos también que le hace merecer una gloria única y especial a Cristo. Pero también vemos y veremos esta tarde que el Espíritu Santo tiene también un ministerio único. En Hechos capítulo 9, versículo 31, ya os digo, Hechos es una enorme evidencia del poder del Espíritu Santo actuando en el mundo, actuando como el Consolador, actuando como el Espíritu de verdad, como luego dice el versículo 13. Y en Hechos 9:31 dice que la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Y hermanos, Hechos 9 no es un momento en el que aún no habían sufrido persecución. Cuando Esteban muere y cuando comienza la persecución es Hechos 8. Cuando se nos habla de este tal Saulo, el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia de Cristo, es Hechos capítulo 8. Y en el 9 dice que aún así la iglesia gozaba de paz. Quizás no una paz en el mundo, pensando que todo el mundo les aplaudía y les decía que bien, pero una paz interior de acuerdo a andar en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Debemos, por tanto, exaltar a Cristo. Y ahora tenemos una oportunidad preciosa para hacerla, ¿verdad? Algunos minutos, que quizás os estoy robando ya casi. Tendremos una oportunidad única, preciosa en el día de hoy de exaltar a Cristo. Porque Él nos dio a conocer la verdad. Porque Él murió por nosotros y porque Él nos ha enviado al Consolador, al Espíritu de verdad. El Espíritu que, como veremos esta tarde, es más que eficaz en su labor de efectuar la salvación de los escogidos.
Una labor que consiste en confrontar al mundo y en guiar al creyente. Bueno, hermanos, aunque muchas veces sea doloroso conocer la verdad es para nuestra ventaja. Jesús nos lo muestra, Jesús lo dice, Jesús lo enseña. La verdad es nuestra ventaja. No saber la verdad traerá sorpresas desagradables a nuestra vida y quizás mucha frustración. No conocer la verdad puede que incluso traiga decepción y angustia. En cambio, conocer la verdad de Jesús nos ayuda a estar preparados, nos ayuda a poner nuestra vista en la soberanía y en la providencia de Dios. Jesús dijo la verdad en el momento adecuado. Él dijo, os estoy diciendo estas cosas ahora. Y al final, esto dio valor y dio gozo a sus discípulos y les dio una mayor confianza en las promesas del Señor. Por eso esa es nuestra lección esta mañana. Conocer la verdad de la voluntad de Dios siempre fortalece al creyente. Pongamos nuestros ojos y nuestra mente en la verdad de Jesús. Pon toda tu atención en su palabra. Pon toda tu confianza en sus promesas. Pon toda tu confianza en el poder del Espíritu Santo. Y vive con valor esta vida que Dios te ha concedido, la que te ha concedido, con las circunstancias que sean, con las pruebas que sean, con la persecución que venga. Confía en el Señor. Confía en la verdad. No importa el rechazo, no importa la persecución, no importa la muerte. Solo importa su gloria y su verdad. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu bondad y por cómo, Señor, nos conoces y sabes que fácilmente podemos caer en desánimo ante las pruebas y ante el rechazo y también fácilmente podemos caer en depresión por causa de las mentiras que pueden llegar a dominarnos y cómo incluso, Señor, podemos caer en decepción en nuestra vida cristiana si no nos aferramos a tu verdad, si no confiamos en ti, en tu poder, en tu providencia. Señor, te damos gracias porque no tenemos que esperar a que ocurran las cosas para saber la verdad. Qué gran ventaja tenemos, oh Dios, tu palabra, que es verdad. Ayúdanos a confiar en ella, ayúdanos a vivir por ella. Danos valor para predicar, danos ánimo para continuar creyendo y confiando en ti en medio de las pruebas. Danos ánimo, Señor, también para obedecerte y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas con poder. Y danos ahora también el privilegio de adorarte y darte a ti toda la gloria. Te damos gracias por tu palabra esta mañana y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.